Bueno, hoy hacemos esta clase que tiene que ver con 50 años de nuestro estudio y por qué hacemos esta clase con los 50 años de nuestro estudio. Porque la facultad, el estudio y los concursos son una trilogía que se fue formando a lo largo de todos estos años y se retroalimentó nuestro estudio con los concursos, la facultad con el producto de esos concursos, los concursos con el estudio, la facultad. Es decir, es un triángulo que se retroalimentó todo el tiempo y que el cual nos permitió conocernos unos a otros, reagruparnos, armar grupos, salir de los grupos. Es decir, fue una melange en la cual participamos mucha gente y fue muy rica y es muy rica y seguirá siendo muy rica, esperemos, porque yo creo que es una de las mejores cosas que tiene esta facultad y esta sociedad de arquitectos. Bueno, ¿podemos empezar? Sí. Bueno, este es un gráfico elemental, más que elemental, de lo que dije anteriormente. Tenemos conceptos y tenemos ideas. Tenemos ideas a partir de conceptos. Estos conceptos arrastran ideas. Son conceptos que nos llevan a producir ideas y que voy a decir rápidamente, después los explicaré en los diapositivos. El lápiz piensa. ¿Qué quiere decir que el lápiz piensa? El lápiz piensa es divagar. Yo creo que es bueno divagar. Cuando no se sabe qué, es bueno divagar con el papel en blanco, con un lápiz, con una lapicera, con lo que sea. El divagar se dibuja, se hacen rayas, se escribe, se hacen anotaciones. Y cuando no se tienen ideas es mejor producir algo. Al cabo de un tiempo, si uno mira con ojos críticos, algo hay, algo se puede descubrir. La belleza de lo inteligente, yo lo digo, para mí es Bach. La belleza de lo inteligente es la belleza de la matemática. La matemática, la música de Bach es matemática pura. Es hermosa en cuanto es matemática traducida en música, pero es mucho más que matemática traducida en música meramente. Cuando se tarará, ta, ta, tarará, ta, ta, tarará, ta, tarará, hay ese ta que desvía el ritmo de la melodía, es genial. Entonces, es esa cosa que lo ejemplifico porque a mí Bach me suena, lo asocio muchísimo con la arquitectura de lo racional. Me parece que yo admiro, digamos, la inteligencia hecha proyecto. Calificar el programa es, de alguna manera, nosotros decíamos en nuestro grupo, el programa del programa. Siempre hay un programa profundo en el programa obvio.
El programa obvio, uno escarba y encuentra algo más profundo, que es la calificación de ese programa, de ese encargo, de esa función que se nos está pidiendo y que subyacentemente hay otra función que está detrás de esa función y que la enriquece y que la hace menos obvia. Interpretar el momento histórico, artístico, político, es ser un hombre de nuestro tiempo. Somos hombres de nuestro tiempo. Somos hombres, no somos hombres del anterior. Somos hombres de este y nos proyectamos hacia el futuro. Somos hombres y mujeres de lo que queremos ser y de lo que tal vez podamos no ser, pero queremos serlo. Sacarle jugo a un clavo es trabajar cuando trabajamos con lo mínimo, es poder, a pesar de eso, producir un hecho artístico cultural. Y la belleza de la planta es una cosa impactante. Es la belleza de la planta. Hay una planta bella y pega en el ojo. La planta, cuando uno de pronto descubre una planta bella, es una planta que pega en el ojo con toda la fuerza de la creación. Adelante. Ideas que se reiteran. En nuestra producción hay algunas ideas, hay poquitas ideas, algunas ideas que se reiteran, que las decimos que son nuestras, pero no son nuestras, porque no hay ideas propias de cada uno, de cada grupo, pero que las reiteramos. La primera es siempre la geometría. La geometría manda, creemos en la geometría a muerte. La arquitectura topográfica es la arquitectura del cero para arriba y del cero para abajo. Es la arquitectura que surge de la tierra, la arquitectura que mueve la tierra, que mueve el plano horizontal de nuestro querido cero más menos cero. La reinterpretación de Teilhard, su palabra lo dice. El Teilhard es un invento de Le Corbusier genial y nosotros pensamos que el Teilhard puede no ser solamente esa rampa final que lleve al cuadrado que termina en el infinito, sino que puede ser muchas cosas más, pueden ser ondulaciones, pueden ser laterales, pueden ser distintas formas de terminar un movimiento que empieza con la arquitectura topográfica. ¿Dónde está el Teilhard? Lo perdí al Teilhard. Allá. Abarrotar de ideas y luego a roer hasta el hueso. Esa es bastante particular mía. Sería algo como los layers, pero no son los layers. Es pensar todo lo que se pueda, llenar el papel en blanco con pensamientos, con muchos pensamientos, con muchas ideas, con muchos dibujos, con dibujos antagónicos, con dibujos que se oponen. Y luego sacar, luego arañar, hasta que quede finito, que quede esencial, que quede muy sintetizado. Búsqueda de la totalidad es la suma de todo, es el desideratum, es encontrar un abarcativo que encuentre todos estos pensamientos y que no sobre nada, que esté todo, pero que no sobre nada. El techo-pared es más concreto, techo-pared, que envuelva el espacio.
techo-pared, que choquen las partículas elementales contra ese techo-pared. La doble piel, que surge de alguna vez, como ves primera en el concurso de PEC en Córdoba, es transitar por un interespacio. Es como lo dirían los norteamericanos, el in-between, entre dos espacios, entre dos telas, entre dos espacios que se perciban o se circulen. Y las tramas de la geometría, el manejo de la geometría y del orden geométrico hecho orden formal. A todo esto hay no escribí, pero lo pensé, la estructura forma. La estructura forma que tuvo mucho que ver en esta facultad con la incorporación del ingeniero Gallo, que nunca ha sido poco valorizado, el ingeniero Atilio Gallo, que se incorpora a la facultad en el año 50 y tantos, cerca del año 60, y que abrió el pensamiento estructural, no desde el punto de vista calculista, como era hasta ese entonces, sino desde el punto de vista del pensamiento de las estructuras y el entendimiento de las estructuras, de las estructuras como las formas estructurales. O sea, abrió el pensamiento de Candela, de todos los grandes ingenieros que estaban ocultos, y el ingeniero Atilio Gallo, en su corta experiencia en esta facultad, abrió ese pensamiento. Adelante. El primer periodo desde 1957 a 1961, hacemos periodos que no son de 10 años, periodos que tienen que ver con sucesos o con momentos. Adelante. Este es el concurso que ganaron Solsona, Fina Santos, Ernesto Gassenstein y Jean Ludovico Peane para un concurso de viviendas en La Boca, que ellos lo resolvieron mediante 3 torres en una articulación en tipo B. Ahora esas torres las vemos como una cosa casi repetitiva de la arquitectura moderna. En ese momento era una rareza absoluta. Tenía la particularidad que se rotaban unos a otros, de piso a piso, y en ese rotar se formaban esos ángulos abiertos que eran balcones, no eran balcones, sino que eran verdaderos patios, verdadero corazón de la célula de vivienda. Adelante. Lo doy a ver básicamente porque ese concurso yo creo que es crucial en la formación del estudio y en la puntualización o en la caracterización de Jujo Solsona como formador de grupo que después se fue armando alrededor de él. Estas son las obras de Solsona de esa época: techo-pared, la idea del techo, la bóveda que se transforma en pared. Adelante. Acá lo mismo, el techo que se transforma en pared, pensamientos. No voy a detenerme mucho en la explicación de las obras, salvo alguna que me voy a explicar más en detalle. Adelante.
Estos son trabajos de Solsona de esa época. Esta es recubrir unos galpones en Legaray 1, en Buenos Aires, en el puerto, con un material dominante. Ese es otro tema importante. Elección de un material y darle con el hacha a ese material hasta sacarle todo el jugo posible en la expresión del material. Adelante. Estos eran trabajos de Solsona para FATE. Adelante. Una exposición con gomas en ese momento. Adelante. Esta es una estación de servicio que hicimos con Flora y con mi amigo Kiko Venazo, que no lo conocen ustedes, pero que sigue siendo mi amigo, en la esquina de Rodríguez Peña y Paraguay, hoy demolida, y que en las cuales, adelante, este magnífico corte lo dibujó Juan Carlos Campanella, que fue docente de este estudio, lamentablemente falleció. Adelante. Adelante. Y los colores, esos marrones, azules y celestes, me los eligió Ernesto Cassette en un día que logré llevarlo. Era muy sensible y me dijo, ¿para qué hay que ponerle los colores de Le Corbusier? Y me pintó todo el pared con los colores de Le Corbusier. Adelante. El 62, 66. Como se ve en esta época, éramos grupos, estábamos todos en contacto, pero cada uno trabajaba para sobrevivir. Yo trabajaba en el estudio, empecé a trabajar en el estudio de Álvarez, Solsona trabajaba en FATE, Flora trabajaba en Estilca, en Buró, después fue Buró. Fifina Santos trabajaba en la municipalidad, en el plan de vivienda. En fin, hacíamos lo que podíamos, teníamos que vivir y teníamos que, mientras tanto, nos reuníamos los fines de semana y a las noches hacíamos concursos, que siempre salíamos segundos, nunca ganábamos, porque eran muy interesantes, pero no se podían hacer. Adelante. Estos, por ejemplo. La iglesia de los Tubos, de Venado Tuerto, esta lo hizo Solsona con Rodríguez Bauzá y Carlos Ramos, que eran nuestras estructuras que habían surgido del análisis de la Biblioteca Nacional como temas estructurales de la biblioteca que después se aplicaron a esta iglesia. Adelante. Que salió segunda en Venado Tuerto. Adelante. Y este es el concurso de la biblioteca que fue fundamental en la formación del grupo. El concurso de la biblioteca parte del techo total, techo-pared. Un techo-pared que alberga las salas y los depósitos de las salas. Los depósitos. El concurso tuvo una particularidad que nos hizo trabajar de una forma que creo que nunca trabajamos después así. Nos reunimos en un departamento en Migueletes, en Belgrano, del ingeniero, no me acuerdo. Bueno, del ingeniero de Lía. Nos reunimos todos sentados en sillitas, todos éramos Solsona, Marta Levisman de Cruzellas, Tony Díaz, Ludwig Libedinsky, no sé si estaba Aida en esa reunión, estaba Aida, Flora, yo, Héctor Davio,
Fernández Macías, bueno, gente que se perdió en la lontananza, muchísima, éramos como 15. Y cada uno decía, ¿qué piensa usted que es? ¿Qué pensás vos que tiene que ser una biblioteca? Patricio Bolón Fernández. Y hay uno que decía, yo creo que tiene que sonar en el aire. Bueno, cada uno decía las locuras más raras. Pero como conclusión llegamos que la biblioteca era el depósito de la cultura y que tenía que mostrarse y no podía estar enterrada, sino que tenía que estar arriba, elevarse y tener esa masa enorme en el aire. Había que poder resolver una masa enorme de libros en el aire y esa dificultad transformarla en una virtud. Eso es lo interesante de la arquitectura. Cuando una dificultad se transforma, podemos domesticarla a rebencazos y transformarla en virtud. Esta es la biblioteca y con un tajo viene la hemeroteca de mis revistas. Adelante. Bueno, después estructuralmente son unos arcos enormes que van desde el 0 hasta el largo, hasta los 45 metros. Y ahuecan en su parte inferior las salas. Tiene una cosa que todavía sigue siendo genial, que es esta cosa de la forma y la estructura es una sola cosa. Y el espacio es una sola cosa. La forma, el espacio es una sola. Es la totalidad, o sea, la idea de totalidad resuelta, finalmente planteada y resuelta. La realidad es que todos estos depósitos que estaban en el aire, los calculé yo. Y cuando lo hicimos unos años después, verdaderamente le salían unos chichones a esa curva, que menos mal que el jurado no se dio cuenta que la curva no era tan ideal. Fue muy gracioso que Dudy Libenisky hacía la curva esa, hacía una curva, hacía otra curva, hacía 50 dibujos, y entonces no sabíamos cuál elegir. Y llamamos a la madre de Solsona para que eligiera. Y dijo, este es más Sebasé. Y elegimos el que eligió la madre de Solsona. Hicimos. Bueno, y resultó este. Adelante. Esta magnífica planta de conjunto la dibujó Olga Weinstein. La entrega fue matadora. 2 días antes de la entrega llamó Clorindo Testa, que había terminado. El Clorindo Testa era prolijísimo, terminaba todo 2 días antes. Vino con Francisco Burrich y la chiquita Gazzaniga y vino a ver qué estábamos haciendo. Y nosotros le mostramos qué estábamos haciendo. Era todo muy fair play. Bueno, así fue. Esa perspectiva, aunque no lo crean, con esas tetas que están ahí colgando y esa collita que está ahí, la hizo Solsona. Adelante. Bueno, mientras tanto yo estaba haciendo, me habían invitado a Mario Roberto Álvarez por intermedio de mi amigo Gentile, que pienso escribir un artículo sobre Gentile que no ha sido suficientemente valorado. Mi amigo Gentile era presidente del centro, él era presidente, yo vicepresidente varios años, 2 años. Estuvimos en la elección
del arquitecto, del Ricieri Frondizi como rector de la universidad. Es decir, yo me recibí 2 años después por participar activamente en la vida estudiantil, política estudiantil, de lo cual no me arrepiento en absoluto, estoy encantado de haberlo hecho. Fue mi posgrado haber participado en la vida política estudiantil. Ganamos el concurso de Somisa con este edificio de hierro, que hoy valoro mucho. Yo tenía que tirar anteproyectos. El primer anteproyecto que tiré, se lo llevamos a Álvarez, era un anteproyecto Iora Friedman. Me dijo, no, muchachos, esto no. Esto es una locura. Entonces, el segundo proyecto era pero una diferencia. A ver si tengo el papel. Sí, Roberto. Vení, Roberto. Vení. Roberto. ¿Cuál es? Este. ¿Qué querías saber? ¿Y cuál de ¿Cuál es el que para señalar? El que está arriba de las 2 flechitas. No, arriba. Al medio, en el medio. Ahí. Esta es Diagonal Sur, esta es Diagonal Sur, esta es Belgrano. La planta final tiene el núcleo el núcleo de ascensores en el medio. El proyecto original tenía una calle entera que comunicaba Belgrano con Diagonal Sur y el núcleo estaba en la parte anterior del edificio. Todo esto porque los Smithson habían hecho el edificio del diario y que comunicaban las 2 calles. Es decir, la influencia de los ingleses era muy importante en aquella época y nosotros los seguíamos de alguna manera a pie de rajatabla. Es mucho más lógico la planta que surgió, donde sin embargo lo que quedó fue un tajo, una sugerencia de un tajo que permitió tener esta fachada con unas proporciones magníficas, yo creo que todavía hoy. Bueno, esa es una anécdota de mi participación en el estudio de Álvarez con este edificio. Pero el grupo se estaba armando y todavía no estaba armado. Adelante. Gentile. Yo fui joven también. Adelante. Adelante. Este concurso creo que consolida el grupo. Con Flora fui yo en el Parque Saavedra de La Plata. Este es un ejemplo de lo que yo digo de arquitectura arriba y abajo del cero, o sea, que utiliza los recursos de la topografía, arquitectura topográfica. Sube por arriba, baja por abajo, etc. Adelante. Periodo 77-79. Bueno, adelante. Arquitectura topográfica, la casa de Ox, en un terreno de 20 por 20 que recupera todo el terreno
en una parte donde está construida por debajo de la casa. En una parte el cero es el cero, en otra parte el cero se transforma en esto. Adelante. El doble techo. Adelante. El Banco Ciudad, una obra fundamental en el estudio, fue, diría, uno de los primeros edificios que se renovaron sin destruirse. En esta época se tiraba todo abajo, no había ningún miramiento, y nosotros tuvimos que hacer esto con el empuje de hacerlo en muy pocos meses, y decidimos mantener el edificio renovándolo en sus partes renovables. Entonces ahuecamos, le cavamos los pisos inferiores para la sala bancaria y le encajamos un casquete de vidrio en la parte superior para los directores y en la sala del presidente. Adelante. Esto fue muy curioso, porque el corte es como una botella de vidrio, una botella, como un barco dentro de una botella. Nos pusimos de acuerdo en dejar la cáscara por adentro y meterle una botella a 40 centímetros de la botella, de las paredes. Cuando Flora y yo nos fuimos a dormir, al día siguiente esa botella no era más blanca, sino que era de ladrillo de vidrio. Se habían quedado Rafael, Lucho y Jujo trabajando y habían elegido un material. Esto tiene que ver con otra de las manías nuestras, la elección de un material monocromático, monomaterial. Un material que domine a los otros materiales. Es decir, poder materializar mediante un material la esencia del espacio y de la construcción. Adelante. La gente asombrada mirando el tesoro a la vista que estaba en la esquina. Adelante. Ahí estaba el tesoro. Está transformado en sala de monedas. Adelante. Y por suerte, digamos, el presidente Sturzenegger, cuando fue presidente, nos encargó la renovación del banco este año, hace 2 años, y quedó nuevo, adaptado a las formas bancarias de hoy. Adelante. Uno de los sucursales, el sucursal Retiro, con la idea del ladrillo de vidrio se hicieron muchísimas sucursales con un material, el ladrillo de vidrio. Adelante. Este es el concurso de Peca en Córdoba, que se camina por un espacio entre parasoles, vidrio y esta planta enorme, que el objetivo era la flexibilidad. Éramos fanáticos de la flexibilidad. Uno de los principios, digamos, que el Team 10 fue nuestro maestro, después de Mies y de Le Corbusier y un poco de Alvaralto, venía el Team 10. El Team 10 nos enseñó muchísimo, nos enseñó a pensar de otra manera, fanáticamente muchas veces, fanáticamente en el sentido de proponer tal vez cosas imposibles de proponer, pero que nos permitían
reproponer nuestra cabeza, más que reproponerle a los cordobeses un edificio que les fuera útil. Yo creo que esto, pensar que en Córdoba, con el calor que hace, podríamos proponer un techo de vidrio de este tamaño, era una locura. Pero a nosotros nos dio una pista, finalmente producir este edificio, nos dio una pista para muchas otras cosas que hicimos. ¿Y por qué la flexibilidad? Porque nos permitía circular por arriba, entrar por abajo, entrar directamente a áreas de atención de público y tener una planta entera de una manzana de trabajo de empleados. Entonces, esa planta era flexible, se podía reacomodar de cualquier manera, se circulaba por estas pasarelas y se bajaba en puntos. Adelante. Nuestra casa de Migueletes es una hija de este doble espacio entre parasol y vidrio de cerramiento. Tiene que ver con esa casa de IPEC. Esta casa era las vacaciones del señor Hulot, se movía todo. Se movían los parasoles medio cuerpo sobre otro medio cuerpo, en horizontal y en vertical. Se movía el techo de vidrio de abajo, o sea, se transformaba en una casa de verano en el verano y una casa de invierno en el invierno. Se transformaba a un costo de llamar todo el tiempo a la persona que tenía que llamar para poder aceitar los mecanismos, pero realmente no nos importaba nada. Lo hacíamos y estábamos encantados con nuestra casa. Bueno, adelante. Ganamos el concurso de la Unión Industrial, en la cual me parece que me encanta, adelante, la belleza de la planta. Esta planta con sus 4 apoyos y los tensores de las vigas que sostienen cada 2 pisos. No había en ese momento escalera de escape ni nada por el estilo. Las escaleras, como ven, eran compensadas. Es decir, había medidas de seguridad impensadas en ese momento. Hoy todo esto ha cambiado, es mucho más seguro. Nosotros, todo es más normativo, más normado. Adelante. Ahí apareció una escalera de escape después de que en un edificio de Catalinas falleció gente por no tener esta escalera de escape. Adelante. Y este es otro concurso loco, inteligentísimo, con puntos fijos, el municipio de Ámsterdam, con puntos fijos que son la sala de representantes y la intendencia, y puntos móviles que son las oficinas, en barcos, que son barcos, que cuando se tenía la teoría de que con la computación todo se iba a reducir el papelerío y los empleados, todos iban a ir desapareciendo, iban a ser cada vez más numerosos y estos barquitos se iban a ir por los canales y se iban a perder en la noche de los tiempos. Esta maqueta la hizo Eduardo Rogin, y amigo de Rafael. Adelante, y Rafael, adelante. Este dibujo es de Rafael. Adelante. Esta es el hospital de Rosario que hizo Florita, en donde aplicó la teoría de la separación de funciones que ganamos y no nos contrataron finalmente.
acá empezamos a trabajar con la teoría de las barras y de sí, todo era investigación. De alguna manera no nos conformábamos. Esto fue muy curioso, porque hicimos este concurso con la teoría de las barras y después vino el hospital pediátrico, que nosotros ya estábamos en otra, ya no estábamos con las barras, sino que estábamos con la trama. Adelante. Este es el Rosario con circulaciones de técnicas y circulaciones de público. Diferenciación, o sea que la diferenciación de funciones se expresaba en diferenciación morfológica. Adelante. El Durán, que es un hijo del Rosario. Adelante. Este es el huevo frito. Lo llamábamos el huevo frito porque era una trama y que se podía hacer se entraba por arriba a una trama que se iluminaba por patios alguna vez, pero bajaba en puntos. Esta la inventó Florita. Adelante. Esta es la teoría del entrar por el patio. En vivienda mínima, entrar por el patio, trabajar con la vivienda mínima. La vivienda es mínima. Eran viviendas de 45 metros, 2 dormitorios. 43 metros, no, menos. Me parece que menos, ¿no? Pirincho, ¿vos te acordás? Pero esta fue Lucho Pecherski y Florita que me dijeron vamos a entrar por los patios y los patios es un poquitito de tener algo de aire en viviendas que tienen por acá atrás vivienda mínima. Y a su vez ese patio es el articulador. Ese elemento es el elemento articulador. Este es un concurso en La Matanza y esto es en San Isidro. Adelante. Y estos son los elementos articuladores, o sea que eso permiten. Esto fue muy lindo. San Isidro son 1.500 viviendas. Fue así. Yo negocié con la gente de Tauro. Vos decís, déjame un 5% de arte y yo te hago un 95% de guita. Y entonces eran todas barras con todas las ventanas iguales y todas las carpinterías iguales y las puntas terminaban medio escalonadas. El arte. Adelante. El concurso de viviendas Rioja, que tiene que ver con los ingleses, con las calles en el aire, los Smithson. Adelante. Calles que... Adelante. Bueno, esto ya... Adelante. Esta es la fábrica de papel prensa, que es un techo pared nuevamente. Acá está la fábrica, la máquina de papel, y desde estos costados se van alimentando con distintos insumos. La cinta transportadora que tiene 220 metros de largo y termina con el papel producido. Con estos tajos se va pasando de un nivel a otro con distintas máquinas que tienen insumos diferentes y produce esta visión bastante singular con ladrillos premoldeados in situ. Tejones de ladrillo premoldeados in situ
planos que hizo Campanella para la empresa constructora. Adelante. La Casa del Tigre, que remodeló Solsona de la casita vieja que había ahí. Adelante. Adelante. Conjunto de Piedrabuena de 2.300 viviendas. Flora Manteola, adelante. 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 El Estadio de Mendoza, que completa un terreno vacío del Parque de Thais en el final de la ciudad de Mendoza, con semi-enterrado. Acá trabajamos Felipe, Tarcitano, Rafael y yo. Adelante. Íbamos turnándonos, el que le tocaba un trabajo le tocaba, el que venía lo agarraba primero, lo agarraba. En fin, nuestra relación como socios fue buena en términos de arquitectura y fue buena en términos de guita. Eso es importante. Esto es muy lindo porque gracias a la suave pendiente que tenía el parque en una lomada, el foso podía desagotar a 150 metros de este punto. Eso permitía hundir el estadio, mitad hundido, mitad elevado. Y entonces en parte se veía la cordillera, en parte se ve... O sea, el estadio en parte se ve el paisaje exterior, en parte no se ve. Adelante. Adelante. El conjunto de Alvar, de 800 viviendas en el sur. Adelante. Adelante. Acá voy rápido sin explicar demasiado, pero digamos el mérito de este conjunto es haber encerrado un pedazo de Patagonia, de los vientos de la Patagonia, con lo cual crecieron estos arbolitos y vinieron los pajaritos a radicarse por primera vez. Algunos pajaritos vinieron a cobijarse en estas calles con árboles. Adelante. Adelante. ATC, otro ejemplo de arquitectura de la tierra, arquitectura... Adelante. 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 Esta es la Casa de la Barra. Con un pequeño cuadrado de 5 por 5, incluye la escalera y ese anexo. Adelante. Adelante. El rulero, como dicen los taxistas, me lo comentaron los taxistas de la palabra rulero, porque era evidentemente un rulero. Cuando no tenía las ventanas de vidrio, era exactamente un rulero. Parte en principio de una época no se acuerdan
de la nafta, del oil, del petróleo muy cara. Entonces había que ahorrar energía. Y por eso llevamos la estructura al borde y trabajamos con menos luz, menos aire acondicionado para resolver el tema de la luz. El tema era ver cuánto que se podía cerrar sin perder el tema de la vista. O sea, era una ecuación difícil. No perder la magnífica vista, no perder las oficinas, la vista de las oficinas al río, pero sí ofrecer menos exposición solar. Ese fue el desafío que hicimos muchísimas pruebas con ventanas un poquitito más chicas, un poquitito más grandes, etcétera, etcétera. Adelante. Y después el tema si era adentro o si era afuera. Y triunfó la teoría de que sacar la carpintería afuera como espejitos y no la carpintería adentro como agujeritos. Adelante. También esto tiene que ver con el cruce de Avenida 9 de Julio con Libertador como puerta de Buenos Aires. Adelante. Adelante, mezclo. Como se ve, son periodos, las obras están mezcladas, casas con edificios, oficinas. Es la producción de una época, lo que quiero mostrar. Y la producción de la Argentina, porque nosotros hacemos lo que se puede hacer. El Estado, hay veces que hace bancos, hay veces que los privados, hay veces que hace hospitales, llama hospitales que nunca hace. La Argentina es la Argentina. Tratemos de que alguna vez se ordene. Adelante. 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 Morder también es un recurso. Esta es la casa de Timerman. Morder, como la manzana de Apple, es un recurso que hemos utilizado y que nos gusta mucho. El descubrir el interior de un exterior compacto. Adelante. No es este el caso. Adelante. El concurso que hicimos para la Bicoca. Nos invitaron a un concurso en este periodo para la fábrica de Pirelli en Italia, en Milán. Me invitaron a 10 estudios de distintos lugares, que ganó Gregotti, con un proyecto bastante horrible. No lo digo por celos, pero eso era horrible. Era intrascendente. Un concurso, lo que pasa es que nosotros utilizamos los concursos internacionales, siempre creemos, y equivocadamente, que son para producir una teoría importante. Y acá producimos una teoría de distintos cuadrados para hacer trabajo de investigación de distintas compañías, de Bayer, de Pfizer, en fin, de distintas compañías a nivel mundial, que fuera un mundo de científicos que estuvieran circulando por ahí, todos con los pelos para arriba, locos, con los anteojitos redondos, y que se produjera saber,
todo esto en combinación con el Politécnico de Milán, que tenía una rama por allí. Y bueno, y ganó cualquier cosa, ganó unos edificios así puestos. O sea. Esto tenía una calle exterior con una calle adentro y los lotes de las distintas compañías productoras del saber tecnológico del milenio próximo. Adelante. Esta es una magnífica perspectiva de Vázquez Mansilla y la maqueta del hermano de Patricia Bullrich, magnífica maqueta. De Ricardo, ¿no? Ricardo era. El hermano, dije. Adelante. La escuela Goethe. ¿Qué hizo Flora? Adelante. Con Luis Díaz. Adelante. Adelante. Este edificio que me gusta mucho es la ampliación de la fábrica de FATE, vestuarios y parte administrativa, etcétera, en un lugar que había un magnífico parque, y por suerte el Madanes no quiso destruirlo, y Solsona, que hizo esto, hizo este edificio hundido con estos pozos muy escultóricamente muy bien resueltos. Y de ahí esas conexiones diagonales con la fábrica existente, que es aquella de que está en el fondo, que no hicimos nosotros, sino nosotros hicimos solamente la parte de abajo. Pero me parece muy bien diseñado el tema de los pozos, el tema de las tragaluces, el tema de las escaleras que bajan dentro de los pozos y después la conexión de los empleados con la fábrica. Adelante. Como siempre, siguiendo al Ubicán, está la forma y el diseño. La forma es el concepto, el diseño es el diseño. Ese es el lema de nuestro taller. Tratamos de repetir eso siempre que podemos, pero muchas veces el diseño mata, y mata al concepto. Y nos olvidamos de que existe primero el concepto y el concepto debe diseñarse. Hay que pensar, hay que tener idea del concepto. En la medida que el concepto se aclara, el diseño se aclara también. Adelante. Manantiales que hice yo con muchos, con Sandro Borghini, con Caporossi. Caporossi, hay una anécdota. Esto es un ejemplo del orden que parece desorden. Esto tiene toda una modulación, cada tanto son de 4 metros, las bóvedas que son las calles son de 4 metros. Y entre calles hay una modulación de 370 por 370. Esa es la modulación que tiene esto. Y no parece que estuviera modulado porque las piezas se articulan de distintas formas, se pierden, se comen. Es decir, una vez establecida la ley se puede transformar, se puede comer, se puede reformular, se puede hacer lo que se quiera o lo que se pueda.
Adelante. 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 Bueno, voy a ir rápido acá porque ya... Rosario. Ah, no, estos son los hilos de Minetti. Adelante. Adelante. ¿Cómo abrirle ventanas a un silo? ¿Cómo ponerle una terminación a un silo? Es decir, temas de diseño puro. No todo es parasol vertical en la vida. Vean que hay cosas que no son parasoles verticales. Hay que buscar, hay que mirar las arquitecturas de antes. No hay que ser antiguo, pero hay que ser antiguo también. No todo, estamos muy en los clichés, estamos muy enclichetados en estos momentos. Adelante. Esta es una obra de Jugo. Adelante. Las piletas. Adelante. 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 Las torres de Alto Palermo. Adelante. La planta esa pega en el ojo. Adelante. Es más la planta que la elevación. Adelante. Adelante. En Puerto Madero. Adelante. Damián, adelante. Ya habrás hecho nada. Ya habrás dibujado 20 veces esa fachada. Adelante. Esa. Esta marquesina la hizo Damián. Adelante. Esa. Aquella de allá. Que es lo más lindo de la entrada. Adelante. Adelante. Bueno, acá ya en todo este periodo se va incorporando Damián y ahora se está incorporando últimamente Joaquín y nosotros estamos medio en retirada, no tanto. Adelante. Adelante. Bueno, es que voy a pasar rápido porque ya me cansé. Adelante. 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 Bueno, esta obra tiene que ver, el tema es que se repiten
Se repiten los puentes, no se repiten con el sentido de los puentes de Rioja, que eran puentes de circulación. Estos son puentes de conexión. Conectan torres una con otras a través de elementos de uso, ya sea terrazas con dormitorios, terrazas y departamentos. Los conectores de Rioja eran conectores básicamente circulatorios, o sea, el sentido del edificio es distinto, la forma es aparentemente más parecida, se parecen. Pero fue interesante retomar un tema muchos años después. Adelante. 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 El hotel en Uruguay. Adelante. Sobre una planta triangular para conseguir que todas las habitaciones tuvieran vista al mar. Adelante. 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 Conjuntos de vivienda Procrear. Adelante. Adelante. El concurso de tiro federal. Que nos ganamos, que ganó Tito Varas aquí presente. Adelante. El concurso de Paraguay que ganamos. Adelante. Adelante. Una casa. Adelante. 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 Esta fue una exposición de la Latinoamérica en construcción, que fue muy interesante ver cómo Latinoamérica construía en esa época del mundo que el mundo no construía, y poder ver la maqueta de la biblioteca ahí colgada nos emocionó bastante. Adelante. Bueno, y aquí este es un edificio de Procrear que retomó Joaquín de la planta de las Torres de la Boca, la planta de las Torres de la Boca, que fueron el inicio de este estudio, y que retomó con una planta, en vez de tener un hongo en el medio que producía un desastre en la planta, hizo una planta normal, pero retomó la teoría de la planta girada, que permitía tener estos balcones de ángulo, que son una terraza, que es la terraza a la cual da el living y da la cocina. O sea, el sentido de la organización básica de la planta y del edificio. Eso me parece interesantísima, y quedaron unas viviendas muy dignas
con superficies adecuadas. Adelante. 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 Yo quiero, antes de terminar, quiero leer, a ver si me prendes la luz. Según Le Corbusier, arquitectura es el juego sabio de los volúmenes bajo la luz. Según Vitruvio, es la relación entre forma, función y construcción. Según Alvaralto, según Mies, me enseñó para mí es domesticar una porción del espacio y ese espacio no se termina nunca. Según Alvaralto, es la transformación de un ladrillo que no tiene valor en un ladrillo de oro. Así pues, primero fue Mies, luego Le Corbusier, después vinieron los otros. Pero más allá de todas estas consideraciones, arquitectura es una forma de vida que está presente en nuestra vida cotidiana. Nada más. Gracias, gracias.